empezar, estamos preocupados por el tema de las protestas que están teniendo lugar en estos días en distintas partes del país. Lamentablemente tenemos ya hechos que lamentar, como el fallecimiento de distintas personas. Se ha puesto mucho énfasis en que esto es una protesta de los transportistas, y es cierto, por ahí empezó el tema, pero también hay que recordar que han habido pronunciamientos y convocatorias de organizaciones de agricultura a paralizaciones por los problemas que enfrentan. Y de esos problemas el principal tiene que ver con la subida de los insumos agrícolas. Dentro de ellos la urea, que es un insumo que lamentablemente no producimos y tenemos que importar. Y uno de los principales países exportadores de urea es Rusia, y como todos sabemos, el conflicto entre Ucrania y Rusia ha generado mucha inestabilidad en los mercados, ha determinado la subida del petróleo, la subida del trigo, del maíz amarillo duro, entre otros productos agrícolas, y también la urea, que es producida, la que compramos nosotros, sobre todo por Rusia. Entonces, aquí hay un problema que de alguna manera contribuye al alza del precio de los alimentos y que para los agricultores amenaza con tener efectos severos en términos de producción que finalmente afectará a la mesa de todos los peruanos y peruanas. Bien, don Laureano, ahí menciona justamente una parte importante, ¿no? El fertilizante que es importado desde Rusia. Justamente como le decía antes de iniciar la entrevista, yo había entrevistado anteriormente a un especialista también, agricultor, ¿no? Agrónomo y docente de la Universidad Agraria, que me comentaba que hay otras opciones. ¿Por qué es que el ministerio, sabiendo esto, porque él me dice, ¿no? Él me dijo de que sí se han hecho llegar estas propuestas, incluso por parte de las asociaciones de agricultores al Ministerio, ¿no? De Agricultura, porque es que no se le da la importancia justamente a estas otras oportunidades, ¿no? Otras opciones que quizás no son costosas, que quizás no afectan tanto el bolsillo del agricultor. Y también rescatar, ¿no? Hacer énfasis justamente que el agricultor pasa por un momento también de escasez grave, ¿no? Dicen que se le sube el tema de los impuestos a ellos, ¿no? De los artículos que necesitan, pero no sube el precio de los productos que ellos venden. Entonces, ¿por qué es que no se les está dando la importancia necesaria de parte del Ministerio de Agricultura a estas otras opciones también de fertilizantes, ¿no? Como usted mencionaba. Yo diría que hay dos causas. Una causa que es estructural, que no es nueva, que es, digamos, permanente, que tiene que ver con el modelo de agricultura que venimos promoviendo en el país desde hace décadas. Desde los tiempos de la Revolución Verde se viene privilegiando mucho un tipo de agricultura que depende mucho de insumos y de fertilizantes, pesticidas, incluso químicos, ¿no? Esa es la agricultura que muchos consideran la agricultura moderna, que es la agricultura comercial, que se distingue de la agricultura más bien orgánica, que plantea cultivos más sanos, más limpios, prescindiendo de estos productos químicos que finalmente sí permiten tener aparentemente mejores cosechas, pero que afectan la calidad del producto y si los consumimos nosotros pueden terminar afectándonos. Entonces aquí hay sin duda alguna intereses, están detrás no solamente las tiendas comerciales que venden estos productos, sino también porque no es un modelo solo nacional, es un modelo internacional, están detrás también grandes firmas transnacionales que producen estos productos. Eso yo diría que es lo que explica esta persistencia, un asunto estructural. Pero hay también un tema coyuntural. Y el tema coyuntural es algo que vinieron advirtiendo desde el año pasado los agricultores. Hay incremento de los insumos para la producción, algo hay que hacer. Y aquí se hicieron llegar estas propuestas, pero hasta el momento el Ministerio de Agricultura y las autoridades no han hecho nada. Recién, hace unos días, el ministro Oscar Sea ha anunciado que se va
a extraer ya no 20.000 toneladas de guano de islas, sino 100.000 toneladas de guano de islas. Entonces, muy buena noticia, porque es un fertilizante orgánico, pero aquí hay dos problemas, dos severas limitaciones que en el corto plazo nos impiden considerar esto una efectiva solución, un efectivo remedio para la crisis actual y la que tendremos. Primero, que a pesar del incremento, a pesar de quintuplicar la producción y comercialización del guano de islas, esto, según los mismos funcionarios del ministerio, alcanzará para 100.000 hectáreas. ¿Y cuántas hectáreas de tierras en producción agrícola tenemos? De acuerdo al último censo, más de 4 millones. Es decir, una pequeñísima fracción. Y lo segundo, que no es, si bien el guano de islas es un buen fertilizante, sin embargo, de alguna manera se ha generado una cierta dependencia y tiene que haber un mínimo proceso de adaptación y de conocimiento de los agricultores sobre cómo se aplica el guano de islas. Y allí siento que no hay capacidad instalada ni en el ministerio ni en los gobiernos regionales para acompañar este proceso. Creo que además de los actos que debe favorecer también al sector a los agricultores, debería también ir de la mano con un poco de educación y preparación técnico, al menos para que las personas, los agricultores también puedan dirigir sus propias agriculturas, sus propios proyectos, ya que hay muchos de ellos que son empresarios también, y entre ellos creo que también la mayoría son mujeres en el grupo que son agricultoras. Ahí hay varias cosas en lo que usted ha dicho. Empiezo por el final. Las agricultoras no son la mayoría. El último censo nos dijo que un 30% del total de unidades agropecuarias es conducida por mujeres. Ha habido un avance, sí, pero todavía es poco. Por otra parte, ellas conducen tierra, pero conducen en promedio menos tierra que los varones. Y si vamos al reconocimiento de sus derechos de propiedad, pues ellas tienen todavía más dificultades para acceder al título. Ahora bien, respecto a la primera parte de su pregunta, en efecto, se necesita apoyo a los agricultores y las agricultoras, que ojo, también son inversionistas. Eso normalmente cuando uno dice inversionista se piensa en grande. Hay un documento de la FAO aprobado por el Consejo Mundial de Seguridad Alimentaria que reconoce que los campesinos y agricultores son también inversionistas. Ellos invierten su trabajo, invierten sus fondos para comprar semillas, para comprar insumos, invierten fondos para mover la tierra, para extraer la cosecha. Ellos son también inversionistas, por lo tanto son también empresarios. Para ellos el Estado hace años los ha abandonado, ¿no? En términos de investigación y de extensión agraria no hay. Esto Fujimori lo privatizó y no se ha podido recuperar. Las universidades lamentablemente son muy pocas las que se acercan al campo para conocer, mejorar técnicas, recoger la sabiduría tradicional de los agricultores. Entonces ahí hay mucho por hacer y nuestro Ministerio de Desarrollo Agrario tiene pocos brazos, pocos mecanismos para llegar como se requiere de manera masiva al campo. La tarea es entonces de los gobiernos regionales, pero ellos no le terminan de dar la importancia que tiene la agricultura, que es de lejos la mayor actividad en cada una de sus regiones, descontando por supuesto la provincia de Lima, ¿no? Pero todas las regiones se llaman ahora, en los departamentos, todas tienen mayormente a la actividad agraria como la principal.